vamos a dar comienzo de la conferencia Creando Valor para la Sociedad con Tecnología, con el maestro Víctor Álvaro Gutiérrez Martínez, CEO de la empresa Plenumsoft. El maestro Víctor Gutiérrez es ingeniero en sistemas computacionales y maestro en ciencias en planificación de empresas y desarrollo regional por el Instituto Tecnológico de Mérida. Actualmente es CEO de Plenumsoft, organización con más solicitudes de patentes en el sureste mexicano, especializado en innovación, principalmente embebiendo conocimientos en software. Del 2013 al 2016 fue electo presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI. Del 2016 al 2020 fungió como presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación CC Nacional, Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido también vicepresidente nacional de Innovación y Tecnología de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Del 2002 al 2008 fungió como presidente ejecutivo del Consejo de la Industria de la Tecnología de Información de Yucatán, ACE. Pues vamos a dar un fuerte aplauso al ingeniero. Muchísimas gracias. Pues primero agradecer a la maestra Karime la invitación al Tecnológico de Mérida, que es mi casa, el lugar donde me formé. No en este campus, que este es relativamente nuevo, los de las generaciones anteriores estábamos en la 60. Y en 1991 decidí entrar a estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales como ustedes. Y pues fue una transformación para mí, no solamente como estudiante, sino como persona. Yo venía de otro estado, del estado de Campeche, y vine a Mérida a estudiar, y aquí me quedé a vivir con algunas interrupciones por trabajo desde 1991. Mi familia en general es yucateca, pero yo nací en Campeche y mis padres siguen viviendo allá. Mis abuelos, tíos y demás sí, viven aquí en Mérida. Esta transformación que implicó para mí como persona el tecnológico, también la significó para muchas otras personas a los cuales hemos impactado desde 1995, cuando fundamos la empresa Plenumsoft, con un grupo de colegas, estudiantes del Tecnológico de Mérida, y cumplimos el año pasado 28 años de ser empresarios y de tener esta misma empresa que ha pasado por cualquier cantidad de escenarios, épocas buenas, épocas malas, épocas de auge, épocas de austeridad. Pero durante todo este tiempo ha habido igual una maduración de lo que entendemos para ser empresa, para ser tecnólogos, para ser ciudadanos. Entonces, crear tecnología es algo padrísimo, es muy emocionante. Todavía algunos de los proyectos captan no solamente nuestra atención financiera, sino también nuestros corazones. Nos apasiona, nos gusta hacer lo que hacemos, pero nos gusta más reconocer cuando alguna de las cosas que hacemos trascienden, cuando contribuimos a la sociedad desde el rol que nos toca jugar como empresarios, como profesionales y también como seres humanos. Siguiente, por favor, Gina. Entonces, a lo largo de estos 28 años hemos transitado, como les decía, por muchos escenarios. Aquí hay una colección de imágenes muy rápidas de lo que hemos hecho como empresa. En el 2004, que se crea el primer centro de software del país aquí en la ciudad de Mérida. No existía un clúster como tal en ninguna otra parte del país, ni en la Ciudad de México, ni en Jalisco, ni en Nuevo León. Aquí se creó en Yucatán el primerito. Y en el 2008 nuestra empresa logró en aquel momento la primera certificación que había en el sureste de procesos de producción de software. El modelo ya no es tan relevante ahora como lo era en ese momento, pero significaba para muchos el estándar de calidad que había que buscar, el CMMI.
En el 2014 iniciamos un proceso de transformación en la organización y muchos de los jóvenes que ven ahí en esa imagen, a lo mejor no se alcanza a leer por las luces, pero son jóvenes que enviamos a la Universidad de Texas A&M en los últimos meses del año o a mediados del año. Aquí creo que es una foto del verano. Y varios de ellos se fueron a estudiar tecnologías que en aquel momento consideramos disruptivas y que iban a transformar nuestro negocio. Algunas sí lo hicieron. En el 2015, producto de esas inversiones, algunos jóvenes nos ayudaron a construir la primera patente de software del sureste. Esa patente es una patente de visión artificial y en algún otro momento podremos profundizar en la diferencia entre patentar software o registros de derechos de autor, que es como la mayoría lo tiene. Cuando tú creas un método, creas una patente, que es algo bastante diferente a registrar una obra, como se considera la codificación de software en general. Luego, en el 2015, el primer grupo de nuestra organización se fue a Silicon Valley, a Plug and Play. Ustedes conocen ahorita esta aceleradora en Silicon Valley, probablemente por Elon Musk y porque ahí se aceleró PayPal en este centro. En el 2016, varios de los ingenieros de nuestra organización contribuyeron a la creación de la primera universidad pública bilingüe especializada en tecnologías, que es la UPI, que es una universidad hermana del Tecnológico de Mérida. En el 2018 co-creamos junto con la UNAM y el Parque Científico de Yucatán la Litoteca Nacional de Hidrocarburos, que es el primer gran centro de conocimiento, no solamente físico, sino también datificado, de la riqueza geológica petrolera que está surgiendo en cada una de las perforaciones que se hacen desde el 2018 a la fecha. En el 2019, el primer curso en español en la plataforma edX fue publicado en esa plataforma en el 2019 y fue co-creada por ingenieros nuestros, algunos egresados del MIT y otros de la Universidad Anáhuac, que fue quien sponsorió este primer programa. Y ahí en la imagen del año pasado igual se puede apreciar muy poco quizá por la luz, pero es una presentación en Washington, en las oficinas de Homeland Security, sobre el primer análisis de cadenas de suministro de los 9 sectores estratégicos para los Estados Unidos. Esos análisis son hechos por ingenieros mexicanos, muchos de ellos yucatecos, desde México, entrando de forma remota a configurar el lago de datos, a operar las redes de datos y los sistemas de inteligencia artificial que están ahorita siendo parte importante de la forma en la que se están anticipando los Estados Unidos a disrupciones en las cadenas de suministro de los sectores que ellos consideran más importantes: defensa, automotriz, aeroespacial, semiconductores, alimentación, farma, salud, etcétera. Siguiente, por favor. Cuando nos hacemos la pregunta cómo los tecnólogos, cómo los empresarios en tecnología impactamos, no solamente es a través de nuestros productos, impactamos de varias formas. Como pueden ver, contribuyendo a impulsar la innovación tanto en nuestro sector como en otros sectores. También en mejorar la productividad de otros sectores principalmente, facilitar la comunicación y el acceso a la información. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos. Creando oportunidades de empleos, resolviendo desafíos sociales e impulsando la eficiencia y la sostenibilidad. Si hacemos todas estas cosas como empresas, como tecnólogos en esta conjunción, en nuestro caso, estamos logrando algo más allá que simple y sencillamente generar dinero o hacer riqueza a partir de la tecnología. Y yo creo que este enfoque amplio es el enfoque que al final a nosotros como tecnólogos nos hará sentir que hemos dejado algo después del que se acabe nuestro momento de empresa o nuestro momento de personas, ¿no? Adelante, por favor. Siguiente, Gina. Entonces, como pueden ver, las empresas, cuando invertimos en innovación, lo tenemos que hacer desde un enfoque un poquito más amplio
de solo pensar en una cosa que puede ser una idea interesante, que muchos de ustedes habrán vivido. Siguiente, por favor, Gina. Y entonces nos tenemos que imaginar primero cómo nosotros mismos tenemos estas ideas innovadoras, ¿no? Y la mayoría de ustedes probablemente ha tenido muy buenas ideas, y esas buenas ideas probablemente no las hayan tenido en la forma en las que han explicado que ustedes pueden hacer innovación. Lo primero que hay que entender es que la innovación no es una cosa que viene de la nada o es una cosa fantástica, sino la innovación es un nuevo arreglo que ustedes hacen del conocimiento previamente adquirido. ¿Qué significa esto? Que si no tienen ese conocimiento previo, no hay forma de que la idea sea novedosa, y si no encuentran las condiciones para arreglar esa nueva idea, tampoco. ¿Y cómo podemos obtener esas condiciones? Primero, por supuesto, tenemos que conocer sobre los diferentes temas sobre los cuales estamos pensando o queremos innovar. Lo segundo es que difícilmente ocurre en ambientes colectivos. O sea, es difícil que ocurra en una sesión de brainstorming, o es difícil que ocurra en un juego de amigos. Normalmente va a ocurrir en un momento en el que ustedes están escuchando música, caminando, manejando la bicicleta, haciendo ejercicio. De los que están aquí en el auditorio, ¿cuántos han tenido una idea novedosa sobre cualquier cosa, sobre cómo resolver un problema de la escuela, cómo resolver un problema para codificar algo? ¿Quiénes han tenido una idea que ha sido en un ambiente colectivo, o sea, con muchos amigos, o en una sesión de brainstorming, o en el salón de clases? ¿Que alcen la mano? 1, 2. ¿Y quiénes han tenido las mejores ideas en ambientes individuales, escuchando música, tomando el baño? La mayoría. La mayoría, porque la forma en la que nos habían dicho que podemos lograr esas nuevas ideas era apagando el hemisferio izquierdo y prendiendo el hemisferio derecho. Pero esa idea está errónea. Se entregó un premio Nobel a principios de los 80, si no me recuerdo, en 1980, al doctor Roger Sperry, por explicar la teoría de los hemisferios cerebrales. Y entonces hubo una moda en las empresas donde entrenaban al grupo para apagar el hemisferio izquierdo y activar el hemisferio derecho. Y eso, pues, lo único que provocaba es que muy buena parte de la capacidad cerebral se desactivara. Lo que realmente se descubrió después, y se entregó otro premio Nobel al doctor Eric Kandel, fue por justamente la teoría de la combinación de ambos hemisferios, y cómo a través de condiciones de mejora en serotonina, dopamina, digamos en condiciones donde puede existir una mayor capacidad de combinaciones de nuestras ideas, o más acceso, digamos, a diferentes circuitos de memoria, surgía esta idea: por aquí está la respuesta, esta idea no se me había ocurrido, o por aquí creo que puede ir. Y eso ocurría cuando esa condición de química cerebral pues activaba la mayor cantidad de acceso a los circuitos de memoria. Entonces, por eso decimos que las ideas innovadoras no vienen de la nada, sino es un nuevo arreglo de conocimiento previamente adquirido. Entonces, ese conocimiento puede estar en la disciplina, puede estar en otra disciplina, o sea, puede estar no necesariamente en la computación, puede estar en las matemáticas, puede estar en la física, puede estar en la biología, puede estar en la naturaleza, puede estar en el arte, puede estar en la música. Y ese nuevo arreglo nos permite a las organizaciones, a través de lo que piensan sus colaboradores, los individuos, tener una idea, y a partir de esa idea iniciar un proceso un poquito más aburrido, pero que tiene que ser estructurado para que esa idea innovadora se convierta finalmente en un producto o en un servicio que alguien más tome un provecho, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Gina. Vamos a la siguiente. Ya expliqué sobre la patente. Siguiente, por favor. Mejorar la productividad. Durante la pandemia, como muchos de los negocios
que existía en aquel momento, pues hubo presiones financieras muy fuertes. En nuestro caso tuvimos en el 2020 igual una conjunción de presiones por inversiones que habíamos hecho previamente en proyectos que no cuajaron, y al mismo tiempo muchos de los clientes prolongando sus plazos de pago, ¿no? Fue normal. Durante esa época los sectores que eran intensivos en mano de obra y con servicios tenían complicaciones porque había que pagar la nómina y la gente necesitaba seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, en aquel momento, uno de los nichos donde habíamos empezado a trabajar era el sector petrolero. Empezó a tener también problemas de liquidez y pagos en México. Entonces incursionamos en otra parte del sector petrolero, que es la comercialización, y creamos una organización o una división nueva que se llama Suite. Suite opera ahorita a través de diferentes componentes en más de 600 estaciones de combustible en el país, en toda la República. En donde menos clientes tenemos, creo que es en Colima, y son 2. En el resto ya hay aquí, en el caso de Yucatán, hay varios clientes en Yucatán o en la península que utilizan esta tecnología. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues trasladar varios de los productos que normalmente puedes encontrar en las tiendas de conveniencia al autoservicio o a las capacidades de entrega por parte de los despachadores de las estaciones. Es como los servicios de OXXO: depósitos, retiros, compra de tiempo aire, pines electrónicos, Netflix, todo ese conjunto de elementos terceros ya lo puedes encontrar en algunas estaciones clientes nuestras, ahorita en más de 120 en todo el país, de ese conjunto de 600 que tienen otros componentes que ayudan a incrementar la productividad o la eficiencia o el cumplimiento de normas de estas 600 estaciones de servicio. Siguiente, por favor. Entonces, cada uno de estos componentes que parece como un panalito de abejas, le dota a una estación de combustible de nuevas capacidades que antes no tenían. Y eso fue producto de la conjunción de ideas de varios ingenieros de nuestra organización, de cómo podíamos cambiar algunas de las condiciones que encontrábamos en el sector energía, que es donde teníamos algunas inversiones, a través de la incorporación de tecnología en los puntos de entrega de combustible, que corresponde a la capa de comercialización de combustible y no de exploración y producción, donde habíamos empezado nosotros. Siguiente, Gina. Facilitar el acceso a la comunicación y el acceso a la información. Este es un productito que ya descontinuamos a principios de este año, pero que durante los sismos del 2017 mantuvo comunicado a más de 190,000 alumnos de la Ciudad de México y el Estado de México. Cuando hubo ese sismo en la Ciudad de México, se interrumpieron servicios en varias escuelas. Entonces la Secretaría de Educación Pública, en aquel momento el subsecretario era un conocido, y nos pidió apoyo y nos dijo: oye, podríamos usar la aplicación para mantener la continuidad de clases. Y durante 5 meses diferentes planteles del nivel medio superior, CONALEP, colegios de bachilleres en la Ciudad de México y en el Estado de México operaron con esta tecnología. Siguiente, Gina, por favor. También durante el tiempo que mi organización me prestó a la Cámara de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, contribuimos a una de las reformas más exitosas que hemos tenido y que todavía se mantiene vigente, que es la reforma de telecomunicaciones. Por la edad de la mayoría de los que están aquí, quizá no vivieron el tiempo en el que México tenía una altísima concentración de mercado, donde pedir una línea de teléfono, no había móviles todavía, para tu casa implicaba esperar años. Había familias que solicitaban su teléfono a Telmex en aquel momento. A lo mejor Karim es más joven que yo, mucho más joven, pero sí recordará a lo mejor algunos de sus tías o familias, ¿no? Tratando de obtener una línea telefónica en casa. No existían los celulares. Después hubo una alta concentración de mercado. Una sola empresa tenía el 87% del mercado de telefonía móvil y el 85% de telefonía fija. O sea, era una cosa bárbara.
Ahora hay un poco más de competencia, ahora ustedes pueden escoger quién es su proveedor de telefonía. Antes no se podían cambiar de compañía con su mismo número y antes tampoco se podían cambiar de compañía con su dispositivo. O sea, el celular estaba anclada a la compañía con la que lo compraban. Y había diferentes técnicas que usaban, tanto obligaban al fabricante a poner un encriptamiento a nivel chip para que tu teléfono no lo pudieras cambiar de compañía, y en otros escenarios era a nivel software, pero te obligaba a mantenerte con una compañía. Entonces, si tú querías cambiar de empresa de telecomunicaciones, tenías que hacer otra inversión en otro celular para poder cambiarte y perdías tu número, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se resolvieron en la reforma de telecomunicaciones, algunas muy interesantes en tecnología satelital. En México, por ejemplo, antes, si una empresa mexicana o algún consorcio quería operar satélites en las órbitas que correspondían a México, primero hacía una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y después de un montón de trámites le otorgaban el permiso, pero cuando le entregaban el permiso la posición orbital probablemente ya se había entregado. Entonces tenían que reiniciar para pedir con otra posición orbital y a lo mejor ocurría exactamente lo mismo. Entonces lo que se hizo en la reforma fue cambiar el orden. Primero obtenías la posición, el permiso de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, te reservaban la posición orbital y ya luego el gobierno mexicano hacía como una especie de autorización por relevancia y ya podías garantizar tu posición orbital, y eso facilitó el despliegue de servicios de telecomunicaciones satelitales también en México. Y se hicieron algunas otras cosas. Ahorita creo que hay una compañía, no voy a decir los nombres, pero hay una empresa que está vendiendo muchísimo en un supermercado y creo que es de los servicios más baratos. Muchos de ustedes probablemente por economía ya están comprando su tiempo aire en esa compañía. Esa compañía utiliza la banda de 700 MHz, que curiosamente en México está colocada como derecho constitucional en una cosa tan técnica que normalmente no debe ir en las constituciones, que es que el Estado mexicano garantizará 90 MHz en la banda de 700 MHz para que pueda existir algo que en concepto se llama la red compartida. Y eso ha permitido que operadores de telecomunicaciones consuman esa red troncal inalámbrica y puedan tener precios muy baratos para que el acceso a telefonía móvil se incremente en nuestro país en una frecuencia que es buenísima para distancias medias y largas. A diferencia de la 5G, que es súper intensa, que requiere mucha infraestructura, esta no es tan rápida, pero tiene una capacidad de cobertura mucho mayor. Siguiente, Gina, por favor. Luego, oportunidades de empleo. Y aquí hice un recuento para esta plática de más o menos cuántas personas hemos empleado en los últimos 28 años, y la cifra me da entre 2.700 y 3.000 personas que han transitado por nosotros. En algún momento tuvimos contratos muy grandes con el sector energético y teníamos 400 empleados, 200 empleados por contrato. Y aquí hubo una empresa que ya no se llama FirstSource, que es la misma, pero ya tiene otro nombre, que llegó a Yucatán en el 2004. Y esta empresa ha empleado en promedio, platicaba con algunos de sus directivos, en promedio desde que llegaron a la fecha cerca de 400 ingenieros. Ahorita creo que son como 700, pero en algún momento eran nada más 30, luego 50, luego 100. Entonces, como que la media serán unos 400, 450 empleados. Hice una cuenta de cuánto ha significado para la economía de Yucatán solamente los salarios pagados por una empresa, por esta empresa desde su fundación en el 2004 aquí en Yucatán hasta la fecha, y supera los 4.000 millones de pesos en salarios en conjunto. Este dinero, además, a diferencia de nosotros que vivimos de una economía local o nacional, ellos principalmente le venden al sector farmacéutico de los Estados Unidos. Entonces, digamos que todos esos ingresos son ingresos que llegan de otra economía a nuestra economía. Es dinero de fuera que se llega a través de los salarios de los empleados que trabajan en esa empresa y que con eso compran casas, compran autos, van al cine, etcétera.
Entonces es una forma en la que las empresas de tecnología igual contribuyen a la generación de condiciones de empleo y de ingresos y una dinámica económica diferente por el nivel de ingreso de este tipo de empresas que otras empresas de la región. Siguiente, por favor, Jim. Va a haber una sesión del modelo dual, entiendo, creo que mañana o pasado, el miércoles. Nosotros hemos trabajado con este modelo y estamos muy contentos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Actualmente tenemos más de 57 jóvenes en el modelo dual en las instituciones que están ahí, ¿no? Y lo que hemos aprendido es que algunas de las consideraciones que originalmente teníamos con respecto al modelo dual, en el futuro todavía tendrán que ser más importantes para nosotros de lo que han sido. O sea, es un modelo al que le hemos apostado y le seguiremos apostando. Es una forma en la que sabemos con anticipación cuánto talento podríamos incorporar a nuestra organización y en qué temáticas podríamos incorporarlos. Esto nos da algunas ventajas con respecto a otros actores y particularmente ahorita que la mayoría de nuestros empleados ya están trabajando de forma remota, las posibilidades entonces son muchísimo más grandes, porque ya no necesariamente son de la península, ya podremos trabajar con instituciones en Puebla, en Querétaro, en Aguascalientes, en cualquier otro lugar de nuestro país. Y aquí la ventaja que tenemos con las instituciones que forman parte del Tecnológico Nacional de México es que el modelo es similar, ¿no? Y con las politécnicas y tecnológicas ahí tenemos un poquito más de diversidad. Cada institución tiene una tropicalización más diferente a la que los tecnológicos tienen entre cada instituto. Siguiente, Gina, por favor. El año pasado, en el mes de abril, formamos parte del panel en Alemania, en la feria Hannover Messe, donde presentamos el modelo dual y tuvimos sesiones con empresas alemanas que utilizan el modelo dual bajo la lógica alemana, que son los creadores del modelo, pero en México hicimos algunas adaptaciones a nivel instituciones de educación superior, que digamos buscando algo posible, pero abandonando quizá algunas de las cosas más importantes que los alemanes hacen. Platicamos con el responsable de educación dual de SAP, que es una empresa de origen alemán, un ERP, es quizá de los más famosos del mundo. Ellos tienen cerca de 200 estudiantes dual todos los años y funciona al revés el modelo dual. Está impresionante cómo ahí desde el día 1 el cupo para el modelo dual lo entrega una empresa alemana, Schneider, Volkswagen, Audi, Continental, Bosch, Mercedes, cualquiera de estas empresas primero reciben una especie de registros de muchos alumnos que quieren entrar al modelo dual. Pero ahí no es una opción terminal. El modelo dual ahí es un tipo de escuela. Las escuelas duales alemanas están distribuidas en todas las provincias alemanas y en una provincia, cada provincia, que vale como un estado, tiene a su vez varios campus dentro de su estado. O sea, como si aquí tuviéramos una universidad dual de Yucatán, la universidad dual, campus Valladolid, campus Tizimín, campus Mérida y así, ¿no? Entonces, tú aplicas a la empresa te da un cupo. Después de que te da el cupo, tú vas a la universidad dual y cumples con los requisitos académicos de la universidad dual y entras, no al revés. Si no te aprobó la empresa, no entras. Si no cumples los requisitos de la universidad dual, tampoco entras. Pero el flujo es ese. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Que la empresa se compromete desde el día 1 con ese colaborador que espera tener en 4 años o en 3 años y medio o en 5 años, de acuerdo al tipo de carrera, dentro de su organización. Entonces el compromiso no es mediano, es completo, porque igual empiezan a haber incentivos y estímulos para el estudiante desde el día 1.
entran a un programa de inducción dentro de la empresa que los contrató y después al programa de inducción dentro de la universidad dual. Y cuando tú entras a la universidad dual, aparece una lista de socios de las empresas alemanas que tienen en ese momento inversiones de talento con ese campus de la universidad dual de esa provincia alemana. Entonces está muy interesante cómo hay un compromiso completo y es una forma en la que los alemanes, desde el punto de vista empresarial, empezaron a lidiar con el problema del talento. Como ustedes saben, la demografía mexicana pues es todavía muy interesante en términos de que hay muchos jóvenes con edad universitaria, como ustedes, como cuando a mí me tocó estudiar, éramos muchos jóvenes con respecto a la población adulta. Poco a poco en México se va acabando esa diferencia y se espera que en 10 o 15 años cambie igual la curva y empecemos a entrar a escenarios como las que están los alemanes desde hace 20 años, donde hay más población adulta que población joven. Entonces la búsqueda de talento de forma anticipada se vuelve todavía más importante. Por eso diría que para nosotros esto que estamos haciendo en educación dual, si ha tenido relevancia en el pasado, en el futuro tendrá que tenerla mucho más para nuestra organización. Siguiente, Gina, por favor. Y también para resolver problemas o desafíos sociales. Ahorita es famosa Segalmex por algunos escenarios en la política y corrupción y no sé qué, pero antes Segalmex se llamaba Diconsa y antes se llamaba Conasupo. Cuando yo era niño, las tiendas Conasupo eran las que estaban en los pueblitos, ¿no? y en algunas zonas alejadas de la ciudad de Mérida, por ejemplo. Los motores logísticos de distribución a nivel nacional de Segalmex los hicieron ingenieros yucatecos que construyeron los módulos de distribución, los sistemas de entrega y logística de los 26,000 puntos que existen de las tiendas Segalmex en todo el país. Entonces tienen miles de vehículos, en ese momento, si no mal recuerdo, eran más de 7,900 vehículos en diferentes tipos de vehículos que distribuían a grandes almacenes o centros de distribución regionales y de ahí a las tienditas. Entonces era toda una logística de desplazamiento. Entonces los motores que hacen posible esa combinación logística de cada uno de los productos que había que llevar a ciertos lugares, en ciertos tipos de vehículos, en cierto tiempo, se hicieron por nosotros en el año 2011 y siguen funcionando ahí en Segalmex. Siguiente, Gina, por favor. Entonces ahí, por supuesto, el desafío social es asegurar que llegar a cierto abasto de ciertos productos clave a puntos en los que es muy difícil de llegar sin la planeación adecuada. Y finalmente, hay otro desafío para América del Norte. Cuando la pandemia se hizo muy evidente que varias cadenas de suministro se rompieron y entonces había dispositivos médicos que no podían ser construidos porque faltaban algunos semiconductores y no necesariamente eran los chips. Los chips se producen en ambientes donde hay muy pocos humanos o por la cantidad de partículas que puede haber en una zona de partículas en el aire de producción de chips, pues no permite una cosa normal, tiene que ser en ambientes casi a alto vacío. Y esos son robots los que al final ensamblan los chips que tienen ustedes. Pero hay algunos componentes que dentro de la familia de semiconductores que le llaman los DAOs. Los DAOs son estos convertidores de una señal analógica a una digital o de una digital a una analógica. Ese componente dentro de la familia de semiconductores es el que tuvo la mayor disrupción durante la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas de estas fábricas de DAOs sí requieren de humanos y los humanos no iban a trabajar o estaban en cuarentena, ¿no? Entonces, al romperse esa cadena y al incrementarse la demanda de ciertos componentes electrónicos para nuestro consumo en términos de entretenimiento, la gente compró más televisiones, compró más computadoras, compró tabletas para los niños. En algunos otros sectores, pues la capacidad de suministro pues se vio complicada. Eso pasó en automotriz y
Hubo modelos 2019 más sofisticados en electrónica que modelos 2020, porque no había muchos de estos componentes de semiconductores. Entonces los Estados Unidos lo que hicieron en el Departamento de Seguridad americana fue revisar cuáles habían sido, y eso fue una orden ejecutiva del presidente Biden del 2021, cuáles habían sido las cadenas que se habían roto y qué debían de hacer en Estados Unidos para asegurarse que en el futuro el nivel de impacto sea menor. Es un problema que no tiene una solución absoluta, o sea, no se podría asegurar que la cadena no se va a romper en el futuro, pero sí se puede asegurar cómo te anticipas y cómo puedes mitigar el riesgo de ruptura de esa cadena. Entonces se financió un proyecto desde el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y hubo una convocatoria de organizaciones a nivel América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. La lógica es que tenía que ser producido en esta región del mundo para que la posibilidad de disrupción sea menor, número uno. Y número dos, de que la afinidad geoestratégica sea mayor. Entonces México y Estados Unidos pues tienen un tratado de libre comercio y existe cierta garantía jurídica y no existe un enfrentamiento comercial como sí existe entre Estados Unidos y China en este momento. Entonces se analizaron las 9 cadenas que comentaba al principio de la presentación y cada una de estas cadenas se modelaron. Entonces se obtienen muchos datos del lado mexicano, del lado canadiense, del lado americano, pero esos datos vienen en diferentes formatos, de diferentes niveles de registro. En México la institución que registra la mayor cantidad de datos se llama INEGI, en Estados Unidos se llama Buró de Censos Económicos y Canadá tiene su versión, pero la forma en la que miden cada uno es diferente. Entonces tienes que crear como una capa que permita combinar los datos o que se hablen entre ellos o construir las equivalencias, tanto a nivel de sistemas de medida como de conceptos. Y aquí lo interesante es que la forma en la que se podían capturar todos esos volúmenes de datos era usando una tecnología nueva, que era los lagos de datos, ¿no? Estamos hablando de algo que se conceptualizó en el 2021 y los lagos de datos tenían ya un tiempo usándose en la industria, pero no para estos propósitos. Y se construyó uno en un centro de alta seguridad en los Estados Unidos de forma remota. Hicieron una evaluación de varios de los ingenieros que participaron en el proyecto para asegurarse que no tuvieran nexos con terrorismo, con narcotráfico, con otras cosas, porque Homeland Security es la institución que patrocinaba el proyecto. Y esos ingenieros son ingenieros nuestros. Y desde aquí entraban a los servidores de la Universidad de Texas A&M, que tenía un sitio en alta seguridad, y de ahí se construyó el primer lago de datos para análisis de cadenas de suministro. Y ahí leemos todos los datos que llegan de los 3 países y de noticias. Entonces hay un montón de noticias que la institución o Homeland Security consigue de centros de noticias. Hay una empresa británica que es la que más suministra noticias, que es no puedo decir el nombre, pero es de allá. Y muchas de esas noticias vienen en formatos de párrafos, ¿no? Y bloqueo en la carretera de México, secuestro de camiones, huelga de empleados. Todas esas noticias son importantes para la cadena de suministro. Hay algunas regiones de México donde se hacen, por ejemplo, la mayoría de las cánulas o esas canalizaciones chiquititas que te hacen a veces para tomar sangre o para depositarte medicamento colgado en un hospital. Si ven el frasco y un tubito y luego va una canulita que va hacia tu vena. Bueno, muchos de esos se hacen en la frontera mexicana, se hacen en Tamaulipas o se hacen en Chihuahua. Cualquier problema en la frontera, cualquier problema de huelgas repercute en esa cadena de suministro del sector médico. Entonces, detectar a tiempo qué está pasando, pues es importante para los que están preocupados de tener siempre disponible esos dispositivos médicos en los hospitales americanos. Y esa inteligencia se hace con procesamiento del lago de datos y de herramientas de inteligencia artificial que han configurado, programado ingenieros yucatecos desde aquí de nuestra zona. Siguiente, por favor, Gina.
Y finalmente, algunas de las aplicaciones que tenemos para el sector pesquero se aplican para garantizar sustentabilidad, trazabilidad de productos marinos de alto valor. Ustedes pueden entrar a Plenum-Soft Marina y pueden ver, un poquito curiosear, y hay varias cooperativas o centros de producción que utilizan estas herramientas para exportar a mercados que están dispuestos a pagar productos que tienen certeza de que fueron capturados y procesados de la manera correcta. Desafortunadamente, en algunas regiones de nuestro país, y aquí en la región del Golfo, por ejemplo, la captura del pulpo pues puede tener técnicas legales o técnicas ilegales o contrarias a la sustentabilidad de la especie. Entonces, incluso hay lugares donde acidifican el agua con cloro para cambiar el pH y que salga el pulpito, digamos, de las cavernas. Esa técnica está prohibida y degrada todo el ecosistema alrededor de donde estaba esa familia o esos pulpos que capturaron. Se nota el cambio de coloración en piel de un pulpo que ha sido capturado con esas técnicas o una que no. Y eso se hace, hay un proceso de inspección donde se valida esa coloración y demás por expertos, pero el punto de captura, la técnica de captura, se infiere a partir del recorrido de las embarcaciones. Y tú puedes asegurarle a un consumidor final que se siguió la técnica o el arte de pesca correcta, se mantuvo un tiempo en costa, se congeló otro tiempo en costa, hubo una operación de traslado en cadena en frío y llegó a la mesa en 1, 2 días, 3 días hacia el consumidor final en cualquier lugar de la costa este de los Estados Unidos. Todo el formateo de Custom Borders y de la NOAA se llena en automático por el sistema. Y de esa manera, digamos, contribuimos a la sustentabilidad y sostenibilidad de algunas capturas o de algunas especies que se consumen aquí en el Golfo de México o en otros clientes que tenemos en el Mar del Cortés o en el Pacífico, que son todavía más intensivos en artes de pesca o en capturas que aquí en el Golfo de México. Listo, Gina. Gracias. Y una lista de los clientes en cada una de las disciplinas y técnicas que hemos desarrollado en los últimos años. Como pueden ver, hay empresas grandotas, los que han volado o han recibido promociones de Volaris, por ejemplo, o de membresías para suscribirse, es porque nuestros ingenieros desarrollaron con ellos todos los algoritmos le llaman de Product Recommendation o Market Basket Analysis para hacer. La maestra Karime es proclive a ir a Cancún, por ejemplo, ¿no? Entonces les hacen llegar promociones para que vaya a Cancún, tome un vuelo o a Las Vegas, o su capacidad económica da para que tenga una membresía Volaris y le hacen, ¿no? y dejan de bombardearla cuando ya compró la membresía. Todos esos modelitos, como los que se hacen cuando tú entras a comprar a Amazon, ya ves que te empiezan a recomendar, ¿no? Otras personas compraron algo parecido, o los que compraron esto también compraron esto. Todos esos motores se automatizan y son pues miles de posibilidades, pero la orientación a qué te debes de promover a ti como persona o qué podrías tú comprar supone un cierto tipo de inteligencia que se programa y que se desarrolla por ingenieros nuestros en combinación con el área tanto de ventas como de marketing y comercial, en este caso de un cliente como Volaris. Pero ahí pueden ver otra lista de diferentes organizaciones. Pues hasta aquí abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Hay un micrófono ahí, ándale. ¿Cómo es que una empresa puede crear un valor que sea benéfico para la sociedad? Bueno, aquí hablamos ahorita de muchas formas: creando empleos, creando productos innovadores, apoyando a la sostenibilidad, impulsando la productividad en otras organizaciones o la eficiencia
facilitando el acceso a los datos, a la tecnología o a la inclusión digital. De estas diferentes formas se contribuye. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar? Listo. Pues muchas gracias a todos por la atención. Hay una persona ahí. Ahí está. Si tengo una idea, ¿cómo podría darla a conocer y patentarla? Muy buena pregunta. Lo primero es que si tienes una idea y la quieres patentar, no la des a conocer hasta después de haber iniciado el proceso de patentamiento. Pero es un error muy común cuando por alguna razón tú publicas la idea y luego un tercero puede litigar tu patente. Si tú hiciste primero una publicación o algo que explicaba sustancialmente la idea. Lo segundo es, cuando tú vas a patentar un producto de software, no importa el lenguaje en que lo vas a programar, no importa el código, importa el modelo o el algoritmo que va a representar esa idea. Entonces, lo que normalmente se patenta es el método. Entonces, tú cuando describes el método, lo sustentas en el conjunto de componentes donde se va a ejecutar, que son, digamos, los dispositivos o los aparatos. Entonces, cuando tú tienes una idea de software, primero piensas en el método y luego dónde lo vas a ejecutar y entonces formulas la solicitud de patente. Cuando tú piensas solamente en un dispositivo, pues te vas directo al aparato o al dispositivo que vas a hacer. Eso es bien difícil porque las objeciones con respecto al método son normalmente muy fuertes por parte de las oficinas de patentamiento. Para tener una protección de un producto de software, normalmente lo que se hace es primero registrarlo como derecho de autor, ¿no? Pero como derecho de autor existe una equivalencia como si fuera un libro o un poema o una pintura. Entonces, tu nivel de protección es menor. Es como un libro que se parece a otro o una pintura que se parece a otra, música que se parece a otra. A veces hay ciertos matices que hacen que la música sea diferente o que el poema o que el libro sea diferente. Pero a lo mejor tratan de alguna cosa similar y explican algo similar. En cambio, en la patente tiene que ser mucho más contundente la diferencia de tu aportación intelectual con respecto a lo que existía previamente. No sé si contesté la pregunta. Muy bien. Disculpe, va más para el ámbito empresarial, pero ¿usted cuál cree que son las cosas fundamentales que se deberían tomar en cuenta a la hora para crear una empresa y que posiblemente tenga éxito en un futuro? Las cosas fundamentales que usted considere. A ver, lo que primero deberías hacer un ejercicio de honestidad. Cuando yo tenía tu edad, que probablemente estuve en alguna de estas sesiones, estoy hablando de 1992, 93 quizá, y no tenía en la cabeza ser empresario. No pensaba, yo pensaba ser tecnólogo nada más. En el 94 me llegó una oferta de empleo para unos temas petroleros y me gustó el tipo de problema. Y luego hubo otras circunstancias que me hicieron sentir que la demanda sobre las capacidades que teníamos en aquel momento de programación iban a ser altas. Y esa conjunción de casualidades fue que una empresa que ahorita todos la conocen, pero en aquel momento era medianamente famosa, que era Microsoft, había lanzado las versiones beta del Windows 95.
¿no? Y nosotros ya trabajábamos con los laboratorios de las versiones beta en 1994. Fue quizá la versión de Windows más exitosa en toda la historia de Microsoft. Y nosotros programábamos en ambientes de Windows 95. Entonces había muchos clientes que, oye, yo quiero esta aplicación, pero la quiero en Windows 95. La versión anterior se llamaba Windows 3.11 y antes había una versión de Windows que casi nadie conoció, y antes ya la versión, digamos, en modo texto, ¿no? Como si trabajaran, ¿no? Era el MC2, que yo creo que ya nadie lo conoce de esta generación. Pero en aquel momento no teníamos una conciencia clara de lo que significaba ser empresario. Más bien pensábamos tecnológicamente. Pero si había una característica en aquel momento que creo que nos distinguieran, no sé, quizá uno, sí teníamos un conocimiento tecnológico sólido, o sea, sí sabíamos hacer cosas que otros no sabían hacer. Dos, no le teníamos miedo al riesgo, o sea, tomábamos riesgo. Y quizá eso de tomar riesgo se traduzca en una capacidad para resolver la incertidumbre, ¿no? De cosas que no están bien definidas, tienes que encontrar una forma de definirla, o si no, confiar en que lo vas a encontrar. Entonces, esa capacidad de manejar la incertidumbre y la conciencia de la capacidad tecnológica quizás sean dos características importantes para una empresa de nuestro tipo, ¿no? Quizá para una empresa de otros tipos eso no tenga igual de relevancia. De finanzas no sabíamos, de contabilidad no, de impuestos menos, ¿no? Muchas otras cosas de marketing tampoco sabíamos mucho, ¿no? Quizá ahora me doy cuenta que si hubiéramos conocido más de esas cosas o hubiéramos tenido en el equipo algunos elementos con esas capacidades, podríamos haber crecido un poco más rápido o a lo mejor de mejor manera o más sostenible, pero pues así pasó, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por la atención. Gracias. El Tecnológico Nacional de México, a través del Tecnológico de Mérida, otorga el presente reconocimiento a Víctor Álvaro Gutiérrez Martínez por haber impartido la conferencia Creando Valor para la Sociedad con Tecnología, en el marco del Simposium de Sistemas del 2024. CISI 2024, Mérida, Yucatán, 11 de marzo del 2024. Muchas gracias.